Buenas noches. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de los tiempos verbales en inglés. El equipo está conformado por Triviño Karina, Rivero Jesús, Valderrama Betsimar, Cabanero Giselle, Jiménez Amira y mi persona María Cordero. Vamos a comenzar con lo que es el presente simple. ¿Qué es? El presente simple es un tiempo verbal presente de aspecto no perfecto. ¿Para qué se utiliza? El presente simple se utiliza para hablar de hechos y verdades generales que constituyen costumbres y rutinas de la vida cotidiana. ¿Cuáles son las reglas? La primera regla de ellas es que las oraciones se forman utilizando la base del verbo en su forma indefinida. Es importante destacar que el verbo se forma de manera indefinida con dos partículas, que es la partícula to y el verbo. Un ejemplo sería to play. En este sentido, cuando hablamos de presente simple, no se utiliza la partícula to, sino que solamente el verbo. Entonces sería play solamente. Y eso es lo que se conoce como la oración o el verbo en presente simple. Se basa en el uso de las expresiones de tiempos propias del presente simple. Ejemplo: always, every day, week, in the afternoon. Otra regla sería en su forma principal, el verbo no sufre cambios en su ortografía. Cuando hablamos de su forma principal, hablamos de I, you, we y they. Otra regla sería que en la forma verbal de terceras personas, por ejemplo, he, she y it, existen las siguientes reglas. Primero, que las oraciones afirmativas se hereda el verbo en su forma simple una S. En oraciones negativas o interrogativas esto no se hace porque se utiliza el auxiliar does, que es la tercera persona del auxiliar do. Cuando el verbo acaba en o, también se añade es. Y cuando el verbo acaba en y a este se le precede una consonante, esta debe ser sustituida por i para a continuación añadir es. Estructura de las oraciones. Cuando hablamos de una oración interrogativa, se coloca el do, does, que es en tercera persona, más el pronombre sujeto, más el verbo en forma simple, más el complemento, más la expresión del tiempo. En este caso sería: does Maria study management in the week? Si es una oración afirmativa, se utiliza el pronombre o sujeto más el verbo infinitivo. Si es tercera persona, se le agrega la S más predicado más expresión del tiempo. En este caso sería: Maria studies management in the week. Si es una oración negativa, se utiliza el pronombre o sujeto más el don't, not. Si es tercera persona, más verbo infinitivo, más complemento, más expresión del tiempo. Entonces sería: she does not study management in the week. Pasado simple. Hace alusión al pasado y es la forma más común de hablar el inglés. Tiene expresiones temporales como yesterday, night, week, month, year, day y when. A continuación vamos a hacer unas gramaticales o reglas gramaticales de nuestro pasado simple o past simple llamado. Usamos el infinito y añadimos la terminación ed a todos los verbos. Por ejemplo, want, live, stay. Una de las grandes terminaciones que nos hace estar o ver que estamos en nuestro pasado simple es la colocación en la parte escrita. En la fónica no, simplemente se nombra el verbo de una vez, want. Para verbos que terminen en, solo añadimos de, como por ejemplo change o believe. Igual le vamos a colocar la terminación ed y la pronunciación va a ser la misma. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto i, o, w, doblamos la consonante al final. Ejemplo, stop. Y obviamente, como lo vemos acá en la lámina, le vamos a doblar la terminación final. Si el verbo termina con la consonante y, se cambia la y por la letra i, como lo vimos aquí en try o style. Uno de los usos en la parte afirmativa de las sentencias, podemos decirlo que en la parte afirmativa
lo decimos sujeto más verbo en pasado más complemento de predicado. Por ejemplo, acá lo tenemos. Tom stayed at home last night. Kate worked last Saturday. Que nos dice que Kate trabajó el domingo pasado. En la negativo sentence lo tenemos de dos maneras, lo podemos visualizar. Did más not más verbo o did it más verbo. La parte did, esa no nos dice ningún significado, pero lo debemos colocar, ya que esa es lo que la terminación de la parte negativa, eso es lo que a nosotros nos refleja que estamos en una negación en un pasado simple. Por ejemplo, the manager they go to the office yesterday. El jefe, el gerente no fue a la oficina ayer. En la parte interrogativa en sentencia lo tenemos did más sujeto más verbo. Tenemos did you go to the English class. Él no fue a la clase de inglés. Buenas noches, mi nombre es Jesús Rivero, les voy a hablar sobre el presente perfecto. Nos dice que el presente perfecto es un tiempo verbal en el idioma inglés que narra hechos que ya han ocurrido en un momento específico en el pasado, pero que siguen teniendo una relevancia en el presente. También nos dice que tiene alguna vigencia con el presente. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cómo construimos el participio del presente perfecto? Hay dos formas. Están los verbos regulares, que son aquellas a las que se le agrega las letras ed al final de la palabra. Por ejemplo, play, played. Verbos irregulares. Para los verbos irregulares hay que memorizar tanto la forma en el pasado y su forma de participio. Por ejemplo, to go, y se le escribe to go, go here. O to make, y made, que significa hacer. La negación del presente perfecto. La negación del presente perfecto no tiene ninguna complicación. Se estructura simplemente y se distribuye de la siguiente forma. El sujeto más el had o have más el not más el verbo en participio. Una oración sería He has not been a good manager, que en español sería él no ha sido un buen gerente. La segunda oración, I have not been a manager for 2 days, que sería no he sido gerente por 2 días. La estructura del presente perfecto. La estructura del presente perfecto en inglés es de la siguiente forma. El sujeto, el had or has y el participio del verbo. Algunos ejemplos de la conjugación de cómo deberíamos pronunciar este presente. I had manager. You had been a manager. He has been manager. We had managed. You had managed. They had been manager. Que en español sería, la primera oración diría que yo he gerenciado. La segunda, tú has sido gerente. Él ha sido gerente. Nosotros hemos gerenciado. Vosotros habéis gerenciado y ellos han sido gerentes. Muchas gracias. En cuanto a las partículas usadas en presente perfecto, tenemos el use, acabar de. Use se usa en el presente perfecto para decir que una acción acaba de ser terminada. Como ejemplo tenemos el we just entered the office. Nosotros acabamos de entrar a la oficina. Already es ya. Already significa ya, pero solo con oraciones afirmativas y en presente perfecto. I have already been appointed manager. Ya he sido nombrado gerente. Buenas noches, mi nombre es Giselle Cabanero, soy estudiante de la maestría en gerencia pública. En esta ocasión les voy a hablar sobre el pasado perfecto en inglés. Se utiliza para referirnos a cosas que habían tenido lugar en el pasado antes de que ocurriera alguna cosa. Estas oraciones se formulan al igual que en el método castellano. El sujeto más el verbo, que va a ser la conversión, que es el have, más el complemento de la oración. El pasado del verbo haber es una función auxiliar que se utiliza el have.
este sujeto suele ir acompañado del pasado simple para indicar algo que había sucedido antes de que otra cosa tuviera lugar. Por ejemplo, cuando hablamos de pasado perfecto en oraciones afirmativas, se estructuran de la siguiente forma: el sujeto más el had más el complemento de la oración. Ejemplo: He had studied for English activity. Él estudiaba para la actividad de inglés. O bien, I had working in the English activity. Yo estudié para la actividad de inglés. Cuando convertimos estas oraciones a oraciones negativas del pasado perfecto, se estructuran de la siguiente forma: el sujeto más el had más el not para darle la negación a la oración y el complemento. Ejemplo: It had not studied for English activity. Él no estudió para la actividad de inglés. O bien, I am have not working in the English activity. Yo no estudié para la actividad de inglés. Hay que tomar en cuenta que el verbo had o el complemento have, hay que pronunciarlo no con la acentuación en la H, sino de forma had con J. Y al final hacer una acentuación en la letra D. Gracias. Futuro simple. Es el tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en el futuro, sin necesidad de describir en qué momento van a ocurrir estos hechos. Hay muchas maneras de expresar esta forma del futuro, pero vamos a explicar dos que son las que usualmente se utilizan. Por ejemplo, como es la expresión del will y el going to. La expresión del will. ¿Cómo utilizamos la expresión will de una manera afirmativa, en las oraciones afirmativas? Sería el sujeto más will más verbo principal. Por ejemplo, I will do the English exposition tomorrow. Haré la exposición de inglés mañana. En la sentencia negativa sería primero el sujeto, seguido de la expresión will, después la expresión not, que es la negativa, y más el verbo principal. Por ejemplo, I will not go to meeting manager. Es decir, que no iré a la reunión de gerente. Y las sentencias interrogativas sería primero la expresión will más el sujeto más el verbo principal. Por ejemplo, will I work in my thesis next year? Trabajaré en mi tesis el próximo año. De esta manera se utiliza en las sentencias afirmativas, negativas y de manera interrogante el uso de la expresión will para expresar acciones que se van a desarrollar en el futuro. Ahora vamos a ver cómo sería con la expresión going to. En las sentencias afirmativas sería el sujeto más el verbo auxiliar to be más going to más el verbo principal. Por ejemplo, I am going to study tonight, que quiere decir que estudiaré esta noche. En la sentencia negativa sería el sujeto más el verbo auxiliar to be más la expresión not más going to más el verbo principal. Por ejemplo, she is not going to work in the office. Ella no irá a trabajar en la oficina. Mientras que en la sentencia interrogativa sería primero el verbo auxiliar to be más el sujeto, el going to más el verbo principal. Por ejemplo, are they going to manager office? ¿Serán ellos gerentes de oficina? ¿Irán a ser ellos gerentes de oficina? Entonces, de esta manera se conjuga, se usa la expresión del futuro, el going to, en las sentencias afirmativas, negativas e interrogativas.